Comenzamos contigo en la mañana y lo hacemos con la imagen de lo que ocurre a esta hora todavía en pleno centro de Santiago. Esa es la imagen en vivo del dron, la cámara aérea que está captando cómo todavía sale humo desde el centro comercial 21 de mayo, allí muy cerquita de la Plaza de Armas, donde ayer en la noche también se vivió una emergencia muy importante con una evacuación de más de 220 personas desde ese lugar. Julio. A metros de la Municipalidad de Santiago, donde usted se recordará, estaban los cines Mayo y Nilo. Sí. Esos cines de películas para adultas en la última temporada, ¿no es cierto? Los transformaron en bodegas, esos cines. Lamentablemente, a bodegas que se empezaron a armar de forma irregular. Exactamente. Lo hemos visto tanto en el Barrio Medio, Estación Central, y esto en el centro de Santiago, a metros de la plaza, a metros de la municipalidad, a una cuadra de la Catedral de Santiago. De este sector estamos hablando, donde la gente va a comprar joyas. Claro. Donde compra y venta de oro. Ahí, en esa galería, ahí para que usted más o menos sepa de dónde estamos hablando. Ahí mismo, Julio, ha habido emergencias con cianuro a propósito de utilización de este químico en joyería. O sea, ya había ciertas alertas respecto a situaciones que se estaban viviendo ahí descontroladas, y lo que es bien grave es que ayer veíamos situaciones donde la gente quedó atrapada en sus departamentos. ¿Cuánta gente vive en edificios, Andrea? ¿Cuántas personas viven hoy día, están en su departamento, en un piso alto, y dicen, nunca me va a tocar algún incendio? Bueno, el humo es factor. Sí, totalmente. Hemos descubierto que hoy día el humo es factor, por lo tanto, este es un tema que le puede afectar a muchas personas. Estamos con Michelle Delero hoy día para que nos ayude. Michelle, ¿cómo está? Estamos con Alison, con Eduardo, y estamos con Pancho Sanfurgo en el lugar de los hechos para que nos cuente qué está pasando a esta hora de la mañana. Pancho, en vivo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Pancho. Continúa, como decían ustedes, saliendo humo todavía, y todavía sigue trabajando bomberos, carabineros, personal de seguridad, más de 17 horas, casi 18 horas de trabajo ininterrumpido, producto de esta emergencia que, como decían ustedes, se origina en el -1 y -2, donde funcionaban los cines Nilo y Mayo, bodegas completamente clandestinas. Lo ha confirmado el alcalde, ya que se establecieron ahí con productos como carcasas de celulares, baterías de celulares, ¿no?, que generaron un humo bastante tóxico, y que ha sido la razón, además, de que esto se mantenga todavía. Más de 200 personas fueron rescatadas con escalas telescópicas, ¿no?, porque no podían bajar. Vamos a ir explicando las razones de por qué tuvo que ser así la evacuación, las razones de por qué se genera este incendio, ¿no? Se genera en el -1, en el -2, que básicamente por la construcción de este edificio, que es de 1954-55, el -1 y -2 son verdaderos hornos de hormigón, cerrados, con poca ventilación, y eso significó que el incendio, que gracias al hábil trabajo de bomberos se mantuvo en el -1 y -2, nunca subió, porque eso hubiera sido una catástrofe mucho peor. Pero el humo que subía por las cajas Cala, que subía por todos los ductos, llevaba tal temperatura que obligaba a la gente, y lo vimos en las imágenes, y lo vemos en las imágenes del día de ayer, obligaba a la gente a asomarse a su balcón, probablemente intentar bajar, porque la temperatura que acarreaba ese humo era tremendamente alta, y eso también imposibilitaba que los bomberos se pudieran acercar al foco de incendio, y que hasta ahora este incendio se considera recién confinado. Todavía ni siquiera está controlado en su totalidad, sino que confinado. Esto es decir, se mantiene en el -1, claro, sin propagación hasta ahora. A esta hora los bomberos siguen, si ustedes ven, tirando mangueras precisamente hacia el -1 y -2 para enfriar la zona, para poder acercarse de manera correcta, para no correr riesgo y poder aplacar la fuente y el origen del fuego de manera definitiva. Se hicieron los relevos de bomberos hace algunos minutos. Vemos ahí el relevo de carabineros también relevando a las unidades que quedaron durante toda la noche, porque también se hizo un perímetro de seguridad, porque hay muchos locales, muchas joyerías, muchos locales comerciales que no alcanzaron ni siquiera a cerrar bien sus puertas, y por lo tanto quedó personal de carabineros y también de seguridad
de Santiago, resguardando que nadie que no pertenecía a este lugar se pudiera acercar. A esta hora continúan los trabajos, pero esta es probablemente una de las catástrofes bomberiles más grandes de la última década, en que se ha visto un trabajo tremendo, más de 300 bomberos, 18 compañías y una cantidad de contingente que ha trabajado acá impresionante y que sigue trabajando. Dígame, sí, Andrea. Una tremenda emergencia. Ayer veíamos imágenes bien impresionantes de cómo la gente pedía auxilio desde las ventanas, donde estaban absolutamente encerrados por la cantidad de humo que comenzó a entrar a los departamentos. Y hay imágenes también del interior, para que nos hagamos una idea de lo que se vivió, ¿no? De cuál fue la situación que tuvieron que vivir algunos de los vecinos de ese edificio. Ahí vemos el trabajo que está haciendo bomberos. Esos son, obviamente, imágenes que se registraron en las últimas horas del trabajo incansable de bomberos, que, como tú decías, Pancho, hace una labor extraordinaria para rescatar a más de 200 personas y sus mascotas. Sacaron muchos animalitos también de ese edificio. Con un montón de dificultades, porque aquí había un tema estructural del edificio, partiendo por una caja a escala que no era hermética. Por eso que el humo avanza tan rápido hacia los departamentos. O sea, no hay una actualización respecto a la normativa de construcción de ese edificio. Escuchaba ayer un comandante de bomberos cómo trabajan en dos planos, ¿no? El primer plano era tratar de que este incendio no saliera de esta caja donde estaban en -1, -2, ya no podían evitar el humo que se iba propagando hacia los pisos superiores. Por lo tanto, trabajan en un área de apagar el incendio y otra área de rescate, claro, que es por fuera, ¿no es cierto?, para tratar de sacar a la gente por fuera, porque no podían salir por las escaleras y por los ascensores de este edificio. Así es que la verdad es que se dividió el rescate por un lado. Que no se propagara el incendio era muy jodido, porque no sé si usted alguna vez fue a esos cines, ¿no? Esos cines están abajo y no son cines modernos, ¿no? Eran realmente, como bien dice Pancho, eran dos cajas de hormigón, ¿no? Los cines con las butacas ahí se veían cines antiguos del año 50, ¿no? Claro. Ahí que después se especializaron en estas películas un poquito para adultos, la profesora de ciencias naturales, la chica y los bomberos les gusta así, la muchacha de Trieste, y toda esa gama de películas italianas, sí, porque claro, no sé, que no eran tampoco películas, eran películas un poquito más eróticas, no, películas de cine italiano era abundante cine italiano el que se daba ahí en esa sala, ¿no? Y bueno, lamentablemente después esto fracasó, ese proyecto, vendieron esto y terminó en bodega clandestina. Bodegas irregulares, bodegas que no tenían permiso para operar, sí, y se requieren, obviamente, cuando se acumulan materiales, que haya una fiscalización respecto al tipo de productos que se está ahí acumulando, que se está guardando, porque si no, puede ocurrir una situación como la que veíamos ayer, con ese nivel de gravedad. Mira, veamos imágenes de lo que pasó en un momento cuando hay una persona que se lanza. Ahí estamos viendo, ¿no? Sí. Imagínense la desesperación, obviamente que estaba ahí trabajando el equipo de rescate, claro, pero la desesperación de la gente que empieza a asomarse por las ventanas porque ya no tenía por dónde escapar. Sí. Michel Delerve, esta es una imagen que realmente impresiona y da cuenta también de los riesgos de este tipo de emergencia. Así es, nos debe llamar la atención muy fuerte, no solamente porque estamos hablando de un incendio en un espacio confinado, en un subterráneo, sino que toda la serie de elementos que se conjugan para que finalmente la estructura completa se vea comprometida. Un compromiso que no debería ocurrir, porque la verdad es que nuestras estructuras deben estar preparadas, también nuestras comunidades, para que, por ejemplo, medidas como mantener la integridad de las cajas de escala, es decir, no solamente en buenas condiciones, sino que además con las puertas cerradas. También lo que tiene que ver con los elementos de detección, incluso en el subterráneo. Claro. Porque digámoslo, si hay un buen sistema de alarma en el subterráneo, lo primero que va a surgir de un incendio es el humo. Y por lo tanto, esa alarma debidamente establecida y conectada con el resto del edificio te permite hacer una adecuada evacuación. ¿Michel? Aquí hay un tema muy grave respecto de esto y que nos demanda
también materia de fiscalización. Sí, hay muchos temas que claramente aquí hay que revisar, ¿no? De más estructurales, más de protocolos. Hay varios elementos que vamos a estar revisando de cómo se puede mejorar, qué tiene que hacer la gente para también enfrentar una emergencia de estas características. Pero revisemos, partamos por lo que sucedió ayer con estos rescates. Así es. Un rescate masivo, estamos hablando de 220 personas, con escaleras telescópicas para llegar a los departamentos más altos. Hablemos un poquito de eso, ¿no? De lo que significa, el desafío que significa para bomberos llevar a cabo una evacuación de esta magnitud. Un desafío tremendo que además debemos señalar que si se hubiesen hecho bien las cosas previamente en esa instalación, esta es la última línea de defensa. La evacuación en estas condiciones debe ser por el interior, pero el compromiso que señalábamos impide eso y por lo tanto este tipo de evacuación no solamente es lenta, sino que además implica riesgos innecesarios, como es por ejemplo la operación que estamos viendo, tanto para las víctimas como también para los bomberos. Y por lo tanto eso también no podemos dejar de ver eso. Mira esa imagen, por ejemplo. Qué peligroso. En blanco y negro es como de 1920. Bomberos sacando gente por las ventanas. Y tú miras esa imagen y probablemente, pensando que Julio César estaba hablando de las películas antiguas, si tú te vas a las películas antiguas de los incendios sobre incendios en Nueva York, tú ves eso, pero en el año 40, en el año 50. Claro. Cuando no existía la normativa. ¿Sabes qué, Michelle? Yo ayer escuchaba el testimonio de una de las personas que vivía cerca del subterráneo, debe haber sido tercer piso, por ahí, y él decía, yo sentí el humo y lo primero que hice fue salir al pasillo, pero había tanto humo que no podía ver y además me empecé a asfixiar. Entonces, en ese caso, ¿qué uno puede hacer? ¿Espera en el lugar a que sea rescatado o igual se arriesga a pasar porque él no pudo continuar? Hay imágenes cuando alguien abre la puerta. Sí, eso. Y no hay una imagen cuando alguien abre la puerta. Sí. Uno se imagina. No, y creo que es terrible. Es impresionante cuando una persona habla. Exacto. Es que entra una nube de humo que además inundó inmediato su casa. Exacto, sí. Entonces tenía que... Mira, nunca hay que olvidarse que el humo es una mezcla de gases calientes y de material particulado. Claro. Sí. Va con temperatura. La gente cree que el humo no hace nada. Exacto. De hecho, debo señalarte que una forma de propagación es el humo. Porque el humo, cuando llega a temperaturas de sobre 300 grados, que no es una temperatura muy alta para un incendio, cuando llega sobre los 300 grados, la verdad es que el humo se enciende, porque hay gases que se encienden, pero además tienes el monóxido de carbono, o sea, puede afectar muy rápidamente tu salud. Y respondiendo un poco a lo que tú señalabas, incluso si esto ocurriera en una casa, tú abres la puerta. Obviamente, si tú sabes por dónde salir y ves que el humo está ya sobre tu cabeza, pero hay humo, tú puedes ir gateando, y eso es parte de la preparación comunitaria hacia la salida de emergencia, con una toalla mojada, por ejemplo, pero si ya vas a tener que atravesar con tu cuerpo la nube de humo, lo que tú tienes que hacer es retroceder, cerrar la puerta, tomar toallas, por ejemplo, húmedas y ponerlas en las diferentes rendijas, de manera tal de poder ir sellando. Pero también veamos al revés, porque tuvimos edificios afectados que estaban cercanos por el humo de ellos. Haces entonces la operación al revés. Cierras las ventanas y también cierras las rendijas con cinta adhesiva. Por eso que en los kits de emergencia tú siempre tienes que tener estas cintas, por ejemplo, de embalaje. Masking tape de embalaje. Es parte de los kits de emergencia. Para sellar los bordes de las rendijas, por ejemplo, las puertas. Exactamente. Claro. Ayer veía una señora que decía, tuve que envolverme en 6, 7 toallas mojadas para poder arrancar, pero lo que viví no se lo doy a nadie. El humo toma mucha temperatura, o sea, el humo te quema. Además que te puedes intoxicar. Entonces, y en este caso no se veía nada. Entonces la gente tuvo que hacer eso, de asomarse por la ventana para que lo sacaran. Claro. La imagen que veíamos hace un instante de una persona que no había más tosía. de 30 centímetros de visibilidad. ¿Cómo? ¿No había más de 30? Claro, no había más de 30 centímetros de visibilidad. Nada. Y eso hizo muy difícil que la gente saliera. Imposible. Y hizo muy difícil el trabajo de bomberos, porque el bombero tiene que entrar a tientas, tocando con las manos para ver, encontrar las puertas, encontrar los accesos, verificar si es que había personas tiradas o no, si es que había personas desmayadas o no por la inhalación de humo. Encontraron mascotas también, rescataron muchas mascotas. Entonces, el trabajo era básicamente a ciegas. Y por eso que la gente salía hacia las ventanas. Claro, ahí estamos viendo la imagen, era la visibilidad absolutamente nula
en los departamentos y en los pasillos. Recordemos que los departamentos más modernos, las cajas de escala son presurizadas y precisamente funcionan para este tipo de situaciones. Este es de los años 50, la caja de escala no funciona. Michelle puede explicar mucho mejor eso. No funciona como las cajas de escalas de hoy, por lo tanto tampoco era una vía de evacuación. Claro. Entonces el trabajo era tremendamente difícil, y la temperatura que acarreaba el humo, porque como era un horno abajo y se empezó a generar temperatura, y eso empezó a subir, salir era aspirar los humos tóxicos de los que comenta Michelle, y la temperatura te puede quemar las vías respiratorias. Era muy complejo. Dime, mira, aquí tengo datos de bomberos. Era tan alta la temperatura que no se podían acercar. Por eso había que inundar para enfriar, porque el tipo de material que se quemaba, y si hay baterías de litio quemándose, la temperatura es altísima. Todos los sintéticos generan mucha temperatura en combustión, más que madera o papeles. Claro. Si hay baterías de litio, porque asociémoslo también a los incendios hoy día de los vehículos eléctricos, ojo, que un elemento que surge en materia de subterráneos y que siempre hay que tener presente son los incendios de los autos dentro de los subterráneos. Y lo que tú dices, Julio César, respecto a las baterías de litio. Desde hace aproximadamente 15 años en otros países, parte importante del entrenamiento que se ha incorporado es apagar este tipo de incendio, porque es muy difícil apagar un incendio eléctrico por batería de litio. Claro. Eso me llama la duda, Michelle, porque efectivamente una de las bodegas tenía guardada cosas de celulares, como carcasas y todo. Hace poco salió un video muy viral de que los teléfonos se prendían por producto de estas baterías de litio. De que si estaban expuestas a malas condiciones, fácilmente, ¡pum!, estallaban, prendían. ¿Podía a lo mejor eso haber ocasionado también o sumar a que esto se propagara más rápido? Sí, claro, eso puede ser una de las razones, que dentro de la fuente o posibilidades de ignición, tú también tienes estos dispositivos. Aprovechemos de dar recomendaciones en la casa a partir de esto. Por eso, por ejemplo, que tú no debes dormir con un teléfono celular en la cama, o segundo, no debes hablar por teléfono conectado. Hoy día nuestros celulares vienen con las baterías selladas, pero aquellos que tuvimos la oportunidad hace algunos años atrás de poder abrir y cambiar nuestras baterías, más de algunos se encontró con una batería que estaba medio infladita. Sí, claro. Porque ya se empiezan a degradar, y eso empieza además a ser una fuente de temperatura de manera descontrolada. Se te abría el teléfono porque no estaba hecha. Vamos a volver aquí a lo que está pasando. Bueno, fíjate, Michelle, yo creo que no hay ninguna medida de seguridad en estos edificios, porque a mí me tocó trabajar en el centro muchos años y ya esto era la hueca en pelota. Ya en ese tiempo. Sí, había edificios nuevos que por supuesto cumplen las normas, porque aquí hay una mezcla en Monjita, en todo esto, y se hicieron edificios nuevos, ¿no es cierto? Pero hay otros edificios que son estos de los años 50, que realmente la gente se puso a vivir, se puso a arrendar, empezó a vivir varias personas en el mismo departamento, y los cines abajo. Bueno, la verdad, se empezó a copiar gente, o sea, a copiar material, ¿no es cierto? Y iba la gente después a retirar ahí para el comercio ambulante, porque no nos veamos aquí la suerte entre gitanos. Es un lugar que queda muy cercano a Paseo Huérfano, Paseo Ahumada, Plaza de Armas, Puente, y toda el parte después para llegar al Mapocho, donde se cruza a Recoleta, o sea, está cerca de todo. Con un carro, con una yegua, tú puedes cruzar lo que sea y empezar a distribuir. Y por eso la bodega queda bien ahí a tiro de cañón de todo el centro. Súper céntrica. Claro, es un punto importante. Está a metros de la municipalidad. Claro, que había fiscalizado, dicen, ¿ah? La municipalidad, salía hablando el alcalde Desbordes, que sí había sido materia de fiscalización este edificio, pero que el cine o los cines que son utilizados como bodega aparecían cerrados, no utilizados en ese momento. Habría que ver qué pasa ahí con esas fiscalizaciones, qué tan rigurosas pueden ser, qué tan frecuentes son, porque después el mismo alcalde decía que este edificio es usado incluso para comercio sexual, o sea que realmente pasa de todo al interior de ese lugar. Y lo que parece, Michelle, algo que puede ser inocuo, que es, bueno, el acopio de productos, uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Están guardando cosas, no es gran situación, puede terminar originando una tragedia de estas características, o quizás no siendo incluso el origen,
pero sí agravando algo de manera Pero Andrea, algo hemos a ese aprendido. nivel, a ese El nivel. bodegaje Sí. es sumamente peligroso y Súper. tiene que estar regulado. Súper. Y eso lo hemos aprendido porque hasta edificios hechos para bodega tienen que tener Lógico. normas internas. Lo vimos en un edificio en Estación Central, ¿no es cierto? En el barrio República, más bien dicho. Lo hemos visto para el lado Patronato también. Lo hemos visto en ¿Te acuerdas, Patronato, no? Era un en edificio zonas de era un cultura, edificio sí. de bodega, pero ciertas cosas no se podían alojar. Exacto. En ciertos lugares tampoco, material que no se puede. O sea, había una serie de normativas que Totalmente. tampoco la respetaban. ¿Sabes qué? Este edificio había encontrado, en algún momento fue una obra arquitectónica cotizada y una emblemática para Santiago. Mira, encontré que en el año 58 Emilio Duarte y Sergio Larraín convocaron un concurso para decorar el hall del acceso de los cines, que sería inaugurado en ese mismo año. Imagina. Se escogió a Nemesio Antunes para que pintara un mural que fue denominado Terremoto y elaborado Ahí está. durante 20 Mira, ahí días. está esa foto Mira. del año 54. Uy, Y qué el- bonito. Y elaborado en 20 días en una superficie de 30 metros cuadrados. Dicho mural sufrió daños después en el terremoto del 2010, pero fue declarado monumento nacional en ese momento. Revolucionario Claro. para la época. Que también uno se Lindo, pregunta qué hermoso. pasa con ese tipo de edificios, que debieran ser resguardados, Protegidos, ya pensando en la parte más patrimonial. Y uno Nuestro dice, patrimonio- qué triste que terminen abandonados, que Nuestro terminen en patrimonio malas no es el edificio de condiciones. 150 años solamente o de Sí. 100 años. También son edificios de estas Totalmente. características que fueron construyendo el centro, el corazón de la ciudad y su expansión. Tenemos, Hay ahí- imágenes. tenemos una pifia ahí como país. Tenemos una pifia ahí como país de proteger nuestra estructura de nuestros edificios Totalmente. emblemáticos, cuidarlos, amononarlos, embellecerlos, mantenerlo. mantenerlos y para eso modernizarlos, si son de vivienda, actualizarlo. ¿no es cierto? Actualizarlo y todo. Miren lo que tuvo que vivir bomberos ayer para poder trabajar en este incendio. Tenemos videos. Ahí estamos viendo. Claro, para Además, al bajar la principio esa temperatura. inundación transforma vapor y el vapor también quema. Sí, Exactamente. pues, también caliente. Bueno, de hecho, los trajes de bomberos, aquellos que son normados, vienen vienen, además de lo que es la capa térmica, vienen con una capa precisamente para bloquear o proteger sobre el tema del vapor. Que Para no es- poder inundar seguramente. Porque verás, básicamente tú lo que vas a obtener cuando lanzas hacia el fuego o hacia el calor vas a tener vapor y hay una capa antivapor. Que ojo, no es un traje absolutamente blindado, es decir, te protege hasta cierto nivel. Claro, no es que va a haber puedas vapor pasar por cualquier Por lado. cualquier lado. Por lo tanto, hay que mantener distancia e ir ingresando Michelle, progresivamente. lo que es impresionante es cómo se puede prolongar esto. O sea, estamos hablando de algo que ocurre ayer pasado el mediodía. Están toda la tarde trabajando, toda la noche se mantienen bomberos, carabineros resguardando el lugar y todavía no se logra controlar el incendio. Era muy claro, o sea, el incendio está confinado, es decir, está delimitado a un sector, pero se sigue trabajando ahí y sigue saliendo humo. De hecho, la gente que vive en ese edificio, quienes fueron evacuados ayer, no han podido volver a sus departamentos, evidentemente. Porque una de las cosas que hay que hacer es enfriar, y eso nos olvidamos, en un espacio confinado, cerrado, el tema de la temperatura cobra mucha importancia. Como les señalaba también, está el combustible sólido que uno ve, pero el humo también es combustible. Por lo tanto, hay una serie de elementos que se mezclan. Y en este caso, además, a mí me parece lo más complejo de todo, es que, y quiero retomar algo que señalaba el Pancho. Pancho hablaba de lo que son las cajas de escala y las presurizadas, que son Sí. las más modernas. Sí. Pero ninguna escala presurizada ni la más moderna va a servir si la comunidad mantiene las puertas abiertas. Eso es toda una pelea en los edificios. Toda una pelea de quienes dicen, no, pero mejor, si total se está abriendo, cerrando, mejor mantengamos la puerta abierta. Y tiene una razón de fondo, que es justamente evitar este tipo de emergencia. Porque básicamente si se compromete, no hablemos de subterráneo, hablemos de un incendio en un piso. Si la puerta está abierta, el humo va... Y además, esa caja a escala va a funcionar como chimenea. Claro. Por lo tanto, va a generar tirajes Rápidamente. y vas a comprometer
toda tu vía de evacuación. Pero Michelle, lo que dice Andrea, la duración, llevan 19 horas trabajando, Mira, los bomberos están... Esos bomberos que están ahí trabajaron toda la noche, acaban de salir, nos informan. Sí. Sacar los cacos estaban llenos de hollín. La duración de esto tiene que ver con lo que se está quemando. Sí. O sea, lo que se está quemando es imposible de extinguir. Hemos visto emergencias químicas que duran 3 horas. 4 horas y los bomberos lo apagan. ¿Por qué Aquí esta cuestión sigue encendida. ¿Por qué? Claro. Porque probablemente lo que tienes es... A ver, una cosa es el tipo de combustible y otra es la carga de combustible. Claro. Y lo otro Cuando es se fiscaliza hay que fiscalizar las dos cosas. Y aquí la carga debe ser alta. Michelle, Claro. Y lo otro es que no sabían, perdón el chilenismo, qué cresta había. Claro. Porque dentro de Claro. las normas Sí, pues, debería no tenían haber, estipulado nada. ¿no es cierto?, Especificado. un manual, un documento donde dijera, bueno, aquí se almacena tanto. Bomberos va a atacar algo que no sabe a lo que va. es. Claro, yo no sé a si lo son que rollos va. de película. No sabe nada. Entonces eso ya es una locura. Es tanto irregular que es una brutalidad. Entonces, era un cine, ex-cines. Capaz que hayas tenido todavía butacas en términos almacenadas, guardadas, Claro. botadas ahí. Rollos Botadas, porque en rollos de realidad... película, qué sé Yo yo. creo que muchos de estos almacenamientos a veces ni siquiera son almacenamientos, son verdaderos basureros Sí. donde simplemente no subimos a dejar las cosas y las tiramos adentro. Michelle, pero ¿cómo bajamos esa temperatura? Porque a veces uno acude a otro tipo de sustancias, no solamente el agua, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo podemos bajarla de manera rápida para que tratemos de normalizar un poco lo que está sucediendo? Lo primero que vas a tener que hacer es tratar de ver qué agente extintor vas a ocupar para bajar temperatura o vas a sofocar eliminando el oxígeno, etc. Uno de los elementos que tú puedes usar aquí en espacios confinados sobre todo es espuma de alta expansión. Espuma, sí. Ya hay espumas que son más específicas, hay otras que son bastante genéricas. En general las espumas que se ocupan aquí son de alta expansión, bastante genéricas, por lo tanto abordan todo. Si no sabes lo que hay, ¿sirve cualquier espuma? No, en general, o sea, hay algunas... Porque es un problema que había. Sí, hay algunas genéricas que simplemente tú la vas a utilizar y no son tan específicas, por lo tanto no hay mayor inconveniente. Lo que va a hacer, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú utilizas agua, esa agua toma contacto con el calor. Cada gota de agua es capaz de, al evaporarse, expandir su volumen en 1500 a 1600 veces. Imagínate. Expande ese vapor porque lo que hace es absorber calor. Claro. También cuando tú llenas de vapor a partir de la evaporación que hay de esa agua, tú vas a estar generando sofocamiento, es decir, vas a disminuir la cantidad de oxígeno. El tema es que en estos espacios, eso cuando tú estás desde lejos es complejo. Por lo tanto, en realidad se termina inundando, pero no se aprovecha necesariamente la principal particularidad del agua, que es su evaporación, ¿ya? Para poder absorber el calor, generar temperatura y ocupar. El agua va a tener 3 particularidades ahí. Va a absorber temperatura, va a generar sofocación, desplazamiento del oxígeno y también va a generar un efecto mecánico. Por lo tanto, por eso que uno tiene que ser muy precavido al usar el agua, porque el agua también puede generar un efecto de ventilación. ¿Saben qué pienso yo? En que viven miles de personas, si no millones, en edificios. Millones en edificios, pero miles en edificios donde hay locales abajo. Porque aquí, claro, hay una bodega que no sabíamos lo que había, pero luego habían joyeros que no solo eran joyeros que vendían, sino que eran orfebres que trabajaban con arsénico y otros materiales que son súper difíciles de manejar. Entonces ya es una situación particular, pero gente que vive en edificios con locales abajo y esos locales venden, no sé, comida, venden... Su pollería. Claro. Su pollería, claro, su Claro. papas fritas, y que son edificios más modernos o también edificios muy antiguos. Abarrotes. Está normado, está bien ventilado. Chuta, yo digo, qué bueno que tenga un local abajo porque ayuda Está mucho a normado. los gastos comunes, por ejemplo. Está normado Sí, los no, está edificios normado. modernos. Pero se fiscaliza bien a eso. Eduardo, ¿verdad? porque yo una vez quise poner un local. ¿Ya? Averiguaste. Averigüé y, por ejemplo, no me dejaban poner cocina en el hogar, a pesar de que era un restaurante, un café. ¿Viste? Entonces tú tenías que solo calentar, pero no cocinar. cocinar en el ahí. hogar. Podrías Podías tener una gama de hornos de microondas, hornos modernos de hornos, Claro. Claro. y tenías que llevar la comida hecha, Pero no preparar, claro. no preparar la comida ahí.
perfecto. Sí. Te lo digo porque... No, es importante. Era una cafetería, entonces por eso la cafetería, porque eran de sanguchitos nomás. Sí, claro. Pero En ya todos estos sellado, edificios modernos es una normativa muy estricta y seria. Que la cumplan todos, no sé. Claro. Lo que pasa es que hay una cantidad impresionante de edificios en el centro, en el lugar más antiguo donde no hay normado nada, o hay normado, a nadie le importa nada. Nadie amigo. cumple nada. Nadie cumple O sea, el tema de los nada. ascensores. No se cumplen las cosas. Si vivimos en un país donde la norma, ese es uno de los problemas graves que tenemos en Sí. Chile. La norma, todos son la gente de cierta forma, no sé si no es que no la respete, pero no le toma el peso. No le toma el peso. Entonces va acomodando la cuestión a lo que le conviene, conveniencia, claro. ¿no es cierto? Cada en 8, pero somos 10, me da igual, si no creo que el asesor se vaya para abajo. O sea, nos cuesta esto de la norma. Y sobre todo en el centro, va a parecer quizás un poquito xenófoba mi intervención, pero en el centro la migración llega con mucha fuerza y en el centro de Santiago se pone a vivir la gente en un departamento que es para 2-5. Es Claro. que es una realidad. Eso si sí. no es- Eso sí. Entonces No hay nada empieza a xenofobia, aplicarse la ¿verdad? cocinilla Claro. que no correspondía. Claro. Por ejemplo, yo cuando llegué a estudiar acá, viví en un edificio en Miraflores, 2 cuadras de ahí, de un ambiente. No podíamos tener gas. Claro. No Está podíamos... El balón. El balón de gas, Claro, no podías tú tener un balón de gas dentro de los departamentos. Estaba prohibido. Y todos cumplían. Todos cumplían. Acá no se cumple. Ayer los relatos eran cocinilla, balones de gas, estufas diversas, ¿no es cierto? Entonces, ya la norma, porque además la gente empezó a vivir de una manera que no es orgánica nomás. ¿No es cierto? La escasez, ¿no es cierto? La falta de trabajo, oportunidad, lo que sea, te lleva a vivir donde viven, duermen 3, duermen 4, duermen 4, duermen 6. Y ahí empieza una situación que es muy peligrosa. No fue en este caso porque sabemos, entendemos, pero es lo que pasa en algunos edificios que no están normados. Lo vimos hace poquito, ¿te acuerdas de ese incendio con que estaba Gino y empezamos a ver el incendio? Tenía que ver con En eso. la reja. Tenía que ver con eso, ¿no? Con En la balón de reja. gas, utilización, mal utilización, algo que está prohibido, pero que se sigue haciendo. Por eso que es tan importante respetar la norma, el mantener actualizado también las exigencias que hay al interior de los edificios. Yo creo que el tema de la caja a escala, Michelle, es clave. Es clave. De repente uno no le toma el peso a lo relevante que es este espacio al interior de un edificio. Tú decías, en este caso, un edificio antiguo, que probablemente no tenía definitivamente ¿cómo se dice? El hermetismo, ¿no? La presurización que requiere una caja a escala, que cumple ahí un rol fundamental para frenar la propagación del humo en un incendio de estas características. E incluso, aunque no fuese una caja presurizada, el hecho de que tú tengas las puertas cerradas impide que el humo ingrese. Y eso mantiene la integridad de lo que es la vía de evacuación más importante de un edificio. Claro, porque en este caso parte en el -1, ¿cierto? Sí. Y sube rápidamente por la caja a escala y ahí empieza a entrar a todos los departamentos. Por eso la gente no podía salir, no podía arrancar por la caja a escala. Y ahí probablemente tienes 3 temas. 1, ¿por dónde ingresó? ¿Solo por la caja a escala? ¿O ingresó también y se vio comprometido el chaf de basura? ¿Sabes que ¿Estaba debidamente protegido el chaf de basura? arreglos? Mira. Estaba leyendo ahora que estaban Porque haciendo entonces quiere decir arreglos. que si esta es la caja de escala, teoricemos, ya estaban todas las puertas cerradas, pero en el subterráneo no se habían tomado las medidas para proteger el chaf de basura, tú tienes básicamente otra chimenea, Claro. que es el chaf de basura, ¿cierto? Imagínate si hay Claro, arreglo además. Claro. Claro. Exacto. Caja ascensor, perdón Michelle, pero hoy día la gente que está viviendo en departamento, a esta hora no está viendo. ¿Qué es lo que tiene que empezar a exigir en el edificio? ¿Qué es lo que, se tiene que empezar a fijar? ¿Tiene que llamar a la administración o ahí al centro de vigilancia o como se llame? Claro. ¿No es cierto? La junta de vecinos ahí. ¿Cómo tiene que estar el edificio en norma para no correr riesgo o lo menos posible? Vamos de abajo hacia arriba. Eso. Establezcamos entonces lo primero, es que tiene que haber claridad respecto de lo que hay en las bodegas. Eso debe ser absolutamente una regla y debe ser fiscalizado, y la primera fiscalización siempre va a ser por la Junta de Administración o por el administrador, que hoy día muchas veces es un tercero. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la sala de basura. La sala de basura debe tener una puerta que genere
un elemento hermético de manera tal de que se incendie antes de que la se vaya celda. ahí, no me parece tan descabellado lo que usted dice, porque pues hay muchas bodegas en el -1, -2, -3. Sí. Sí. Y una cuestión es almacenar lo que te pasó de largo, una cama o todo, pero otra cuestión es que un vecino empieza a llenar balones de gas, Sí. baterías de no sé qué. Hay gente que mete un refrigerador y lo conecta. Claro. Claro. Hay que también eso es normal, lo tenerlo establecido. Exactamente. Y ahí hay dos elementos. Lo que es el reglamento de copropiedad, pero está la fiscalización. Yo quiero tomar algo que ustedes señalaban. No podemos seguir con normas, ni siquiera el reglamento de copropiedad en un edificio, con normas, leyes, etcétera, que pareciera que creemos que porque las escribimos en un papel funcionan por obra y gracia del Espíritu Santo, pero una norma en un papel que no es fiscalizada Es muerta, muerta. y eso es lo que nos termina pasando. Parte importante de lo que nosotros vamos a hablar está normado, pero no hay quien fiscalice. Entonces, chaf de basura, la puerta está hermética, cierra. Si ustedes se fijan en los chafs de basura, habitualmente hay un rociador, ¿ya? Que de hecho se activa habitualmente desde fuera. ¿Por qué? Porque una de las cosas que puede pasar es que alguien lance basura por alguna razón. Mira, lanzó un cigarro mal apagado. Una colilla. Una colilla, se incendió. Ese chaf de basura va a ser una chimenea hacia arriba. Lo otro, vámonos entonces a las salidas o donde uno bota, ¿cierto? La basura, si ustedes se fijan, tienen unas tapas metálicas pesadas. Sí. En otro edificio tienes la tapa metálica, pero eso va dentro de una Sí. salita, pieza, claro. por piso por Sí. piso. Ok. Tiene una Todo puerta eso tiene que funcionar y tiene que sellar, de manera tal que si el chaf se ve comprometido, no sale hacia los pisos, ¿ya? Ese otro elemento importante, las puertas siempre cerradas. No solamente me voy a fijar en las puertas, aquellas que no son presurizadas, como los que son el caso del centro, tengo que fijarme que el brazo hidráulico esté funcionando y esté activo. En el verano, a mí me ha tocado verlo en edificios bastante grandes del centro de Santiago, uno llega y para que se genere corriente de aire, ¿Dejan abierto? dejan abierto y Le ponen un desenganchan, tope. le ponen un tope o desenganchan la varilla Sí. del brazo hidráulico. Bueno, eso es circulación de aire, pero en un incendio va a ser circulación de humo. Claro. Michelle, estamos viendo una imagen que yo encuentro muy buena. Mira. Este departamento que se le prende la cocina. Y uno dice, bueno, yo vivo en un edificio de 10 pisos, mi vecino en el piso 4 se le prendió la cocina. ¿Esto es como el ideal de cómo debiese ocurrir una emergencia? O sea, o cómo debiese operar un edificio ante una emergencia. Por ¿Por qué no donde nos cuenta lo que debería estamos salir viendo ahí? Sí, claro. Bueno, lo que nosotros estamos viendo, lo que debe ocurrir ahí, sobre todo cuando tenemos en el fondo estos chafs de ventilación o de evacuación de gases, ¿ya? Es que el chaf de evacuación de gases debería operar como chimenea sin comprometer el resto Al de la resto estructura. de las unidades, Exacto. claro. Mira, esto es como los barcos que básicamente tienen compartimentos estancos, que si se compromete uno, Claro. no se compromete el otro. Claro. Ahora, hay temas de alarmas de humo, que yo creo que ahí debemos avanzar rápidamente, porque no es un Creo tema... que está normado para todos los edificios nuevos y Sí, casas nuevas. pero hay una debilidad. Y que nos tiene 40 o 50 años atrasados. ¿Cuál? Ahí Alison puede verificar lo que yo digo. Básicamente, esa norma en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos hace 30 o 40 años atrás, es una alarma de humo por habitación. Por habitación, sí. No es por departamento. Claro. Casa o departamento. Exacto. Hoy día lo que está establecido es que el alarma de humo, quienes nos están viendo pueden ver en su edificio, van a ver una en el pasillo. Eso es de sentido común. Quiere decir que básicamente No, la pero ahora se norma, está normando que tenga una por habitación. pero es un proyecto de ley El todavía. proyecto, pero un proyecto de ley que está avanzado. ¿Y qué pasa con los Para que edificios todos los antiguos edificios, que no tienen? los departamentos nuevos tengan una... Que es algo tan sencillo. Y barato. Pero y barato, barato. Cuando uno, sencillo, no cuesta cuando nada. uno lo trata de buscar, es cuesta barato. nada. Uno piensa que a lo mejor es nada. carísimo, 10 No lucas. cuesta ¿vale? nada. Luquita. 7 lucas. Pero lo importante que decía Michelle, el tema de la fiscalización, allá en Estados Unidos van 2 veces al año a fiscalizar cada edificio funcionando de que eso. estén funcionando y Claro. que estén con sus pilas como corresponde. Entonces, eso también va a ser un tema que acá hay que ver. Cuando tú firmas contrato de arriendo, en el contrato de arriendo dice que tú no puedes intervenir Claro. Exacto. la No puedes alarma de tocarlo. humo. Para la gente que fuma, por ejemplo. Por ejemplo, Claro. ¿te fijas? Entonces, hay un tema en el cual estamos muy atrasados todavía en eso. Ahora, quiero darte un dato, y lo que dice Julio César. Estas son normas que son económicas. De hecho, en muchos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, a pesar de que allá es mucho más masivo, por lo tanto es más barato, más accesible,
tú vas a compañías de bomberos y te regalan alarmas de humo. Claro. Te las regalan. Entonces, ahí hay un tema de política pública. La alarma de humo, su único fin es salvar vidas. Claro. Porque es una alarma. Claro. No tiene otro sentido que eso. Michelle, volvamos a la imagen de este edificio, porque yo creo que la pregunta, y ayer muchas personas reaccionaron instintivamente. Sí. Tú no sabes, o muy poca gente ha pensado, bueno, ¿qué voy a hacer si es que yo empiezo a ver humo en mi departamento? Si empiezo a notar que en la puerta de mi departamento está entrando un poquito de humo. ¿Qué hago? ¿Voy corriendo y abro la puerta? ¿Qué hago? ¿Me voy de inmediato a las ventanas? ¿Qué se tiene que hacer en una situación de ese tipo? Porque ayer hubo todo tipo de reacciones. De hecho, veía una persona que llamó a un experto, a un amigo que tenía, viene hoy día en las últimas noticias, y que se fue, puso toallas mojadas, se tapó la cara con toallas mojadas, se fue a una habitación, se acostó en el suelo, porque ahí es donde es la última parte de llenarse, ¿no? De humo. El humo se va hacia las alturas, y esperó ahí a que la rescataran. Pero hubo gente que instintivamente y la desesperación se fue a la ventana y casi que se estaba lanzando por la ventana, ¿no? ¿Qué se hace? Ya, mira, no sé si podemos poner la imagen de la cocina nuevamente. De cuando se incendia. Ahí parte. Partamos desde que nos pase a nosotros. Ahí parte. Yo tengo un extintor, por ejemplo, de 1 kilo, o sea, hay que tener extintor, perdón que lo diga, pero es básico. Es y no tienes que tenerlo al final de la cocina, no, tienes que tenerlo ahí mismo, al lado, etc. Aunque sea feo, da lo mismo. Pusimos el extintor, no apagó. Se empezó a llenar de humo. Lo que yo hago es salir de la cocina, cerrar la puerta. Porque cada puerta que yo vaya cerrando va generando una contención del fuego, que es lo más importante en ese caso, y del humo. Si no puedo salir, porque el fuego básicamente era otro tipo de incendio, y no puedo salir de mi habitación, yo me alejo y me voy hacia una zona que esté ventilada, siempre cerrando las puertas de atrás y poniendo toallas mojadas en las rendijas. ¿Por qué no me pongo en la ventana? Porque la ventana es un espacio de ventilación. El humo, dijimos, es combustible. Muchas veces los incendios que nosotros vemos en edificios, lo que termina ocurriendo es que vemos que salen las llamas, ¿no? Sí. Claro. No es que esté encendido el sillón. Las llamas que nosotros estamos viendo son los gases encendidos. Por lo tanto, eso va a ser parte de la chimenea y va a estar básicamente... por lo tanto, lo que yo voy a hacer es ponerme abajo, puedo ponerme incluso abajo de la ventana para tener mayor ventilación, pero el humo va a tender a circular por la ventana. Y lo que más vimos fue gente por la ventana. Claro. Que busca el aire. Pero te vas a meter... mira, imagínate que fuese una chimenea que solamente va a evacuar humo. Tú te vas a poner ahí y lo que vas a tener por detrás es que sale y sale y sale humo, porque por ahí va a buscar ventilar el humo. Claro. Entonces, esa medida de estar abajo en el piso con una toalla mojada e ir cerrando las rendijas es importante. Perdón, eso tú decías en el caso de que el incendio parta en tu departamento. Sí. ¿Qué pasa si tú ves que está entrando humo desde fuera de tu puerta? Fuera. Lo primero es que yo quizás voy a ver humo, voy a ver una alarma, voy a tocar la puerta con esta parte de la mano. Si está caliente la puerta, no la voy a abrir, porque voy a asumir de que no solamente hay humo, sino que es humo muy caliente o hay fuego. Claro. ¿Te fijas? Ahora, cuando yo abro la puerta y eso está caliente, lo que yo puedo estar haciendo es inyectando aire, oxígeno al fuego. Dándole combustible al y por lo tanto, ese fuego que era una combustión lenta, pero que generaba temperatura, puede terminar inflamándose de manera muy violenta. Claro, exactamente. Mira, ahí mandé una imagen que era la que yo les decía, que la había visto, la mandé al chat, que es la persona que abre la puerta. Es la persona que, de ayer, es de ayer. Una persona graba cuando va a abrir la puerta para escapar. Y ahí se da Y cuenta. toma con el humo. Y ahí se toma con el humo, con todo, con... No puede. Y ahí tú dimensionas... ¿Qué? Ahí la mandé al switch, tú dimensionas cómo era imposible escapar. Por eso la gente se va... Mira, ahí está. Mira. Ahí la persona va a abrir, mira lo que venía. La cantidad de humo. Mira, Michelle. Ese es un humo turbulento, denso, que por lo tanto está a alta temperatura. Mira. Ahí tú ya no puedes salir. No, ahí tú no puedes salir. No. Es humo básicamente negro, turbulento, pesado. Mira, Ese es un humo que está con alta temperatura. De hecho, hay un fenómeno que se llama flashover. El flashover es cuando tiene esas características de humo
Mira cómo y se está circula, mira. previo Un a remolino. incendiarse Casi la el mía humo. cagadita. Y por lo tanto, en ese momento lo que hay que hacer es cerrar rápidamente. Fíjate cómo está incorporando aire a ese humo. Claro. Cuando abre la puerta, por abajo. esa zona succiona aire. Entonces, lo que termina ocurriendo es que ahí hay que cerrar, sellar por todo lo que yo más pueda cacha, sí, y está básicamente alejarme. E insisto, ir cerrando las puertas de atrás de manera tal de que lo que vaya entrando siempre vaya generando una suerte de filtro Claro. y de contención. Mira, podemos escuchar algún audio por el raciocinio del amigo igual. Claro. Porque no pierde la calma, pero A ver, ¿qué él, pasa? él habla de decir, ¿y si me voy por abajo? Claro, Mira, ¿qué mira, pasa? escuchémoslo con el audio, mira. Oh, cacha, sí está afuera. Mira. Mira cómo está afuera. Cacha, está mojadito aquí. Qué violento. Ahí está el monito. Claro. Ahí para que salga un poquito el humo. Hay un fenómeno que se llama back. Hay que decir si me voy por abajo. Casi la mía cagadita. lo que decías tú, Tatiana. Aquí falta que pura aparezca Carlos Pinto. Si vamos No por pierde el abajo. humor. Es de los tuyos, es de los tuyos. Está la pura embarra. No pierde el humor, ¿ah? La tallita del Ahí chileno. está la escalera. A ver qué pasa. Ahí está. Claro. ¿Viste? Después de Carlos Pinto se dice, a ver si me voy sí por está abajo. afuera. Es que claro, ahí hay que tomar una decisión rápida. Mira cómo está En ese afuera. caso, lo más recomendable es no salir porque el humo ya está muy abajo. Ya, hay un fenómeno que se llama backdraft. El backdraft es un fenómeno que implica que tú vas a ver incluso debajo de la puerta que el humo va a entrar y salir. Y tú vas a ver que va a succionar aire, que va a succionar aire. Tú abres la puerta y el fenómeno backdraft implica una explosión de humo. Que lo que ocurre es que la inflamación del humo es tan potente que genera una explosión. ¿Se prende? O sea, no, explota. O sea, hay quienes nos están viendo pueden buscar después en internet backdraft. Es una explosión de humo. No, o sea, tú piensas que es una bomba. Una bomba, claro. Claro. O sea, es Le así. metiste mucho oxígeno. Es muy catastrófico. Claro. Y el otro es el flash over, que es básicamente cuando se encienden los gases. Claro. Y eso hace que el compartimento entero se llena de fuego. El gas llena Y todo. estás hablando de temperaturas que ese fenómeno se genera alrededor de los 400 grados de temperatura, que insisto, no es una temperatura muy alta para un incendio activo, más aún en espacios confinados. Ahí, cuando vemos eso, lo que él debería hacer es rápidamente cerrar. Probablemente si él hubiese topado la puerta, la mano así con la puerta, lo que termina es sentir calor, no abro, empiezo a sellar y me alejo de la Él puerta. hace algo que es extraordinario y que yo creo que pocos pueden hacer, es conservar la calma. No, Sí. que siempre Está es bueno. tranquilito. Siempre es bueno tener calma y no desesperarse. Tirando la talla. Pero es necesario La talla. reaccionar rápido porque uno siempre tiene la impresión, Michelle, frente a los incendios. Siempre que uno mira y dice, ya, pero ¿cómo no alcanzaron a? ¿Cómo no alcanzaron a salir? ¿Cómo no alcanzaron a...? Pero es que esto es muy rápido. Uno no se imagina lo rápido que puede ser. Hablemos de tiempo. Eso. Ok, imaginémonos una vela o un arbolito de Pascua que se enciende. Clásico el arbolito de Pascua o la vela de adorno que se cae sobre un sillón. ¿Tú sabes cuánto se demora una habitación en que esté completamente llena de fuego? Es decir, un flashover, este fenómeno de inflamación rápida, entre 3 minutos No te y puedo 4 creer. minutos. Por eso que los tiempos de respuesta son tan importantes. El 60% de los incendios se apagan si es que el tiempo de respuesta es menor a 3 minutos, o sea, llegar ahí, se apaga con una o dos, en los bomberos le llaman tira, pero básicamente son mangueras. Con una o dos se apagan rápidamente, pero cuando tú ya llegas después de los 3 minutos, siempre hay que fijarse en los fenómenos que yo les señalaba, Ya, pero porque ¿qué hombre estamos va en a la llegar zona antes de del... los 3 minutos? Es algo Eso que es vive No, ahí. se llega. Eso es Se lo que llega. pasa. Bomberos tiene un tema de respuesta y es por una cosa bastante práctica. Como es descentralizado, los cuarteles están en los territorios, las primeras unidades suelen llegar a los 3, 4 minutos. Y yo creo que si nosotros tuviéramos un sistema de número único, probablemente incluso Sí. podríamos reducir
esos tiempos de respuesta. Pero otro tema también que siempre ha estado ahí en la discusión, ¿no? El número único. Sí. Que uno sepa exactamente a qué número llamar. Yo soy realista, pero ¿cuánto te demoráis en llamar? Porque ya el incendio partió. Claro. Sí, Si son 3 minutos desde que parte el incendio. es que entonces vamos uno a se otro tema. manea. Dice, lo apago yo, no, ya no lo puedo Ahí ya te apagar. demoráis un minuto. Ponte. Tira ahí un vaso con agua, no funciona. Número. Y va a llegar en 2 minutos. No, pero espera, lo que yo te decía de la norma. Hace 30, 40 años, que lo que decía que ocurre en otros lados, no es solamente la alarma humo. En un edificio, la alarma de humo va directamente conectada claro, a la ese es como central el mejor del de los mundos. 911. Claro. Sí. Y tienes estos pulsadores. ¿Se han visto? Ese que uno va tira con una palanca. y lo tira con una palanca. Claro. Nosotros en Chile los tenemos conectados al edificio. Pero en otros países tú pulsas y eso... ¿Le llega a los bomberos? Exactamente. Directamente. Sí. O sea, Sí. perdón, Ya. y te estoy hablando de 30, 40 años atrás donde esa conexión pero era ahí por estamos cable. años luz todavía, Michelle. Eso, Tenemos que ser eso era por realistas cable. también. Hoy día puede ser por transmisión de voz, dato, imagen. Claro. Lo que tenemos hoy es que si Más una encima persona que- tiene una emergencia, primero va a tratar de Apagarlo uno. Le trae un jarrón de Después flores, va a pedirle agua. ayuda al conserje en el edificio. Después van a llamar a los bomberos, si es que se acuerdan del número uno también, de repente. Y por eso es bueno tener los números de emergencia en los teléfonos. Porque uno dice, ya, pero ¿cómo no me voy a saber el número? Uno cuando está en una situación de emergencia se puede bloquear con algo tan básico como eso. Totalmente. No sé a qué número llamar. Totalmente. Absolutamente, yo creo que ahí hay que facilitar. Ahora, cuando estamos hablando de estas tecnologías, insisto, estamos hablando que son tan antiguas que existían en modelos los cuales era caro, porque tenías que cablear. Hoy día con transmisión de voz, dato, imagen. Mira, yo conozco una instalación, es un strip center antiguo, donde básicamente no tenían obviamente una red y había que armar cableado para armar una red. ¿Sabes lo que Michelle, pusieron? danos un segundo. Hablemos de lo que está pasando hoy Sí. en Santiago.